método de recocido simulado. Específicamente hoy vamos a hacer 2 ejercicios para tratar de ver cómo resuelve problemas este método y daremos un breve repaso primero de lo que es el recocido simulado. Bien, este método es considerado una metaheurística, ¿sí? Recordando que las heurísticas son soluciones basadas en algún conocimiento que los seres humanos tenemos acerca de los problemas. Entonces este es considerado una metaheurística en el sentido de que, bueno, pues ya tiene como la combinación de más elementos para la solución de problemas. Esta metaheurística, que fue descrita desde 1983 por Scott Kirkpatrick, pues básicamente se basa en un aspecto físico de la industria metalúrgica en donde se calienta el acero o las cerámicas. El material que se calienta pues es el acero o las cerámicas. Y el objetivo de este calentamiento que se realiza es obtener obtener cristales de cierta forma y en cierta temperatura. El acero o los materiales son calentados y después se enfrían muy lentamente. Entonces, con ese proceso de calentamiento y enfriamiento, lo que se hace es pues que se llega a un punto de equilibrio, ¿ok? Entonces está inspirado precisamente en valores que tienen que ver con la temperatura que se trabaja, la temperatura como un valor de inicio, y esta temperatura se va a ir decrementando muy lentamente conforme avanza el proceso. También se toma en cuenta la energía del material y bueno, pues la nueva energía. Entonces, el enfriamiento lento de este material da mejores resultados, básicamente. Entonces, entre más lento se realice el enfriamiento, pues da mejores resultados. Entonces, con base en este trabajo que se realiza con los materiales, pues se ha desarrollado este algoritmo de recocido simulado, ¿sí? En el recocido simulado, bueno, pues el problema también se va a modelar en un espacio de búsqueda, en donde en el espacio de búsqueda nosotros vamos a tener pues un conjunto de estados o nodos, si lo queremos ver desde el punto de vista de un grafo. Y entre cada nodo y cada estado, pues nosotros vamos a tener los arcos o las adyacencias. Entonces, aquí también se va a analizar la transición entre un estado y varios. Aquí vamos a ver, por ejemplo, estar en un estado y los vecinos. Este es un tipo de algoritmo basado también en vecinos que evalúa si acepta al vecino siguiente, si el vecino siguiente tiene una mejor solución. Nuevamente aquí va a haber una función que es una función para decidir si es mejor o no es mejor el valor que tiene el vecino como solución. Para eso se utiliza el valor de la energía. Aquí es donde aparece este concepto de la energía. Si la energía del estado en el que estoy es menor a la energía, aquí puede ser menor o mayor, recuerden, dependiendo de lo que se quiere, pero los ejercicios que vamos a ver, cualquiera de los que siguen de I+1, cualquiera de las energías tendría que ser menor porque se está tratando de reducir el proceso de enfriamiento, va tratando de reducir hasta una temperatura deseada
al material. Entonces, se evalúa cada estado y el estado y los estados vecinos. Y entre los estados vecinos se decide cuál da una mejor opción, calculando un costo, ¿sí? Lo que nosotros habíamos visto como la función HDN es esta función que es un costo. Pero esta función no es determinista. Para el recocido simulado, esta es una función basada en una distribución de probabilidad. Aquí hay una variación en la toma de decisiones influenciada por la probabilidad. Mientras que en el ascenso en la montaña que nosotros vimos, la decisión es determinista, simplemente es cuál es el mejor valor, ¿sí? Entonces, en el recocido simulado se va a ir incrementando la temperatura hasta llegar a una temperatura alta y también se hace el proceso de decrementar la temperatura, pero muy lentamente. Y es precisamente durante este proceso de decrementar la temperatura en el que se encuentra en un ciclo buscando la mejor solución, ¿sí? Entonces vamos a ver este algoritmo de recocido simulado. Ya habíamos brevemente visto esto. Primero, tiene que haber, este es el primer paso, tiene que haber un espacio de búsqueda. Nuevamente tenemos esta situación de que debemos de saber cómo representar el espacio de soluciones, ¿ok? Entonces, mientras no se cumpla una condición de terminación, ¿qué es esto de la condición de terminación? Bueno, pues se va a establecer... Ay, ya me salí, permítanme. Ahí, y vamos aquí. Se va a establecer, ¿sí? Una temperatura inicial. Siempre vamos a partir de una temperatura inicial. Y va a haber un porcentaje o grados de enfriamiento. De tal manera que esto es lo que permite iterar. Se va a ir bajando la temperatura gradualmente hasta llegar a un punto, ¿sí? El punto es, hay un ciclo finito de iteraciones. O sea, no se queda por siempre decrementando la temperatura. Entonces, mientras decrementa la temperatura, va a ir tomando decisiones de si hay o no una mejor solución. Mientras está haciendo ese ciclo de decrementar la temperatura, almacena a la mejor solución, guarda, tiene una forma de rastrear la mejor solución encontrada hasta ese momento. Entonces siempre va a tener este rastro de la mejor solución. Posteriormente pues hace la actualización de la temperatura y regresa, ¿sí? Está en un ciclo en el que está continuamente variando el valor de la temperatura y determinando si hay una mejor solución o no. Bien, entonces este algoritmo en el que se basa el método de recocido simulado se le conoce como algoritmo de Metrópolis. Y nuevamente estamos hablando de un espacio de estados donde nosotros vamos a tener posibles transiciones en un espacio de estados, ¿sí? Este espacio de estados pues habría un estado I y habrá un estado siguiente identificado como EDJ. Entonces, la decisión acerca de cuál es el mejor vecino entre los que tiene, ¿sí? Pues lo hace con un cálculo de la diferencia de las energías. La diferencia de las energías. Esta energía que viene asociada a esta solución y esta energía
si la E de J es menor, perdón, aquí es, si E de J menos E de I es menor o igual a 0, acepta. Si dice, esta es mejor. Si E de J menos E de I es menor o igual a 0, esta es mejor. Pero si no, entra en una probabilidad de aceptación. Esta función, esta probabilidad de aceptación que tenemos aquí, vamos a verla como la función de aceptación. Esta función de aceptación está basada en la función de E a la X, ¿sí? Este método que vemos aquí de exp es E a la X, ¿no? Donde el valor de E pues es un número especial que habrán utilizado, que es el número de Euler o constante de Napier. Básicamente este es pues la base de los logaritmos naturales, y esta E de X lo que se hace es que es la E de I menos E de J entre la temperatura, ¿sí? Entonces, cuando no sucede esto, de que el valor del estado, de la energía del estado vecino sea una mejor opción, cuando eso no sucede, entonces calcula esta probabilidad. Y esta probabilidad va a ser mejor para valores grandes de la temperatura. Sucede con más probabilidad, ¿ok? Esta variación que tiene este método, permítanme, de hacer un cálculo de una probabilidad, pero un valor muy chiquito, es lo que lo hace evitar el problema de los máximos locales o de las mesetas que tiene el algoritmo de ascenso en la montaña. Aquí el hecho de que haga uso de una probabilidad para aceptar o no, pues puede resultar en que sí acepte o que no. Entonces, maneja una aleatoriedad muy pequeñita, por eso se le llama a esto un mecanismo de perturbación o una pequeña distorsión. Es decir, que si esta probabilidad que es tan pequeña sucede, pues la acepta, y si no, no la acepta, ¿ok? Entonces, lo vamos a ver ya así más claramente en los ejemplos. Entonces, en el algoritmo de Metrópolis se acepta un vecino si tiene menor energía. O si tiene mayor energía, entonces calcula la probabilidad, ¿ok? También, pues si se realiza este proceso durante muchas transiciones o muchas iteraciones, se llegaría a lo que es el equilibrio térmico, ¿ok? Entonces vamos a ver en dos ejemplos. Vamos a realizar el día de hoy dos ejemplos con este algoritmo de recocido simulado. El primer ejemplo es una función, esta función f de x es igual a x cúbica menos 60x cuadrada más 900x más 100. Entonces, hay que encontrar el valor máximo de esta función en un rango de las x del 0 al 31. Vamos a utilizar el método de recocido simulado para hacer un programa que encuentre el valor máximo para f de x. Sin embargo, los valores de las x, los valores de las x van a estar representados en vectores binarios de 5 números, Todos estos vectores van a representar las soluciones. Ahorita vemos el algoritmo, ¿no? Cómo funciona. Y entonces, también va a haber un valor inicial de la temperatura, vean, de 100 o 500,
y en cada iteración pues se debe de ir reduciendo la temperatura. Recuerden que recocido simulado empieza en un valor alto de temperatura y va haciendo un enfriamiento pequeño de la temperatura, de tal forma que como lo baja en un 10%, es que los valores van a ir pues muy pequeños, ¿no? En el descenso. Entonces, para este problema, vean cómo se va a representar. Aleatoriamente se va a seleccionar un número para hacer la búsqueda de la solución. Suponiendo que el número fuera que es el 0, 0, 0, 1 y 1. Este es el valor de 0, 0, 1 y 1 que representaría, vamos a decir, un estado inicial. Este primer estado inicial es el estado inicial de X, ¿ok? El valor de X para el 0, 0, o sea, 3 ceros y 2 unos, es su equivalente decimal, ¿ok? Aquí tendríamos el 2 a la 0 y el 2 a la 1, que este es un 1 y este es un 2, es decir, que aquí estamos probando al número 3, ¿ok? Entonces, aleatoriamente partimos de X con un valor de 3. Y la forma como va a encontrar a los vecinos, recuerden que este es un método local, vamos a ver las variaciones posibles. Como son 5 bits, vean, son 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuáles son las variaciones posibles que tiene? Pues son 5. En todos los casos puede cambiar. Por ejemplo, si cambiamos el primer valor tendríamos un 1, 0, 0, 1, 1. Si cambiamos el segundo tendríamos un 0, 1, 0, 1, 1. Si cambiamos el tercero sería un 0, 0, 1, 1, 1. Si cambiamos el cuarto tendríamos un 0, 0, 0, 0, 1. Y si cambiamos el último, pues serían puros ceros, ¿ok? Ceros. Entonces, lo que va a probar en cada caso es si encuentra una mejor solución, tiene que buscar una mejor solución porque va a buscar el máximo, ¿sí? Entonces, para ver el criterio de aceptación que va a tener, selecciona a un vecino, cualesquiera de ellos, ¿sí? Calcula el costo asociado en la función f de x y la diferencia. Para esta f de x, vamos a ver esta f de x con x igual a 3. Vamos a ver el cálculo. Bueno, ahorita se los pongo. Voy a ponerlas bien. Aquí vamos a calcular la f de 3 y hay que ver su valor. Y en cada uno de estos, pues hay que determinar qué valor tiene y luego la f de x en cada uno. Como quiere encontrar el máximo, a partir del valor que me devuelva la f de x, pues es si es una mejor opción o no es una mejor opción. Entonces, aquí la forma es que va calculando el costo de cada una de las soluciones. Esta es la manera como va a ir buscando en los vecinos, haciendo un cambio en los números representados como binarios. Si está más cerca del óptimo, se acepta. Y si no, se calcula la probabilidad, ¿sí? Esta es la probabilidad de aceptación. La probabilidad de aceptación tiene este valor, que es el e a la x, que estaría dado con esta función que vimos,
que es el E a bueno, es el exponente, ¿no? De lo que es la energía actual. Vamos a poner que esta es la energía de J menos la energía actual entre la temperatura, ¿ok? Este valor es la diferencia de costos que hay entre la solución candidata y la actual. Esta es la solución candidata o la energía del estado siguiente y la energía del estado actual. También se le puede llamar la solución candidata, pero esas, refiriéndonos al término del recocido simulado, son energías. Entonces, este ciclo va a terminar cuando la temperatura pues llega a un mínimo, que es como una condición de paro, o cuando no se acepta ninguna solución, es decir, ya no hay más soluciones. Entre las opciones que hay, ninguna solución es mejor que la actual. Entonces, vamos a ver en la tabla, ahora sí ya están todos los valores de las f de x, con valores desde el 0 hasta el 31. El planteamiento del problema nos dice que se va a buscar el valor máximo de esta función iterando en valores desde el 0 hasta el 31. Y el valor máximo, si ustedes se fijan, aquí tengo una gráfica, se encuentra aquí, en el 10, ¿ok? Esta función llega a su punto máximo en x igual a 10 y de ahí decrece. Entonces, el algoritmo de recocido simulado, sea donde sea que empiece, tendría que llegar a este valor en algún número de iteraciones, a este valor de 10, y después empezaría a ver que no hay mejores soluciones si sigue avanzando o buscando más variaciones, ¿sí? Entonces aquí en el valor de 10 va a encontrar este máximo. Ahora, en el método que vamos a ver, pues nos va a estar encontrando aleatoriamente diferentes valores, porque recuerden que se va a partir de un estado de inicio que no necesariamente es el 0, ¿sí? Que se puede partir de cualquier estado de inicio. Entonces, vemos el algoritmo, el programa, y lo probamos para poder analizar cómo es que el algoritmo de recocido simulado encuentra el máximo de una función. La función de aceptación es muy importante. Esta función de aceptación que tenemos aquí, la vamos a ver también en otro ejemplo. Aquí está un poquito más rebuscada, pero básicamente esta condición, si ustedes se fijan, van a encontrar una condición doble si el costo actual es menor que el costo del vecino. Este costo actual, imagínense que aquí están en la E de I y este es la E de J. E de J es la energía del vecino. Entonces, si el costo del estado actual, o vamos a decir la función de evaluación del estado actual, es menor a la función de evaluación de la del vecino, entonces lo acepta de inmediato, ¿sí? Aquí no calcula la probabilidad. Si la nueva solución es mejor, la acepta. Entonces, esta es una determinación rápida. Pero si no es mejor, si la nueva solución, ¿qué solución? Es la la del vecino. Si no es mejor, entonces calcula la probabilidad. Esto que está aquí es que calcula la probabilidad de aceptación. Y aquí hay una función, ¿no? Que pasa como parámetro el costo actual y pasa también el cálculo del costo del vecino. Esto que dice costo función binario decimal copia del vecino es para calcular el valor que tiene el costo del vecino y una temperatura. Entonces calcula una probabilidad. Aquí no salió, pero aquí hay un comparador
con este mat random que va a generar valores entre 0 y 1. Entonces, la probabilidad de aceptación es una probabilidad de, pues si la solución siguiente no es tan buena, entonces de manera aleatoria, con una probabilidad muy chiquita, pero aleatoria, puede ser que la acepte o no la acepte, ¿ok? Y cuando sucede la aceptación, que esta es una aceptación garantizada y esta es una aceptación probable, ¿ok? Cuando sucede la aceptación, en cualquiera de los dos casos, ahora guarda, actualiza al mejor y dice que el costo actual ahora es, la copia del vecino este es el nuevo costo. Aquí originalmente costo actual era este, vamos a ponerle aquí, costo actual. Y ahora este era costo vecino. Cuando acepta, que es este conjunto de instrucciones, entonces este costo actual lo actualiza y lo reasigna. Vamos a ver que lo reasigna a un valor siguiente. Aquí dice ahora el costo actual es este. Y dice, bueno, pues que encontró uno mejor. Esto de encontrar otro es encontró uno mejor, ¿sí? Entonces esta función de aceptación es muy importante para este ejemplo. Bueno, tenemos dos ejemplos que les voy a pasar. Uno se llama recocido simulado y el otro recocido simulado 2. Entonces aquí vamos a ver este de recocido simulado. Es una sola clase de Java. Es esta de ejemplo 2, así se llama. Y vamos a ver en qué consiste, ¿ok? Entonces en este ejemplo 2 es, bueno, pues cuenta con un programa tipo standalone. Este es un programa que se ejecuta de, pues un tipo aplicación, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a tener primero una temperatura inicial, ¿ok? Déjenme ver, creo que hay una forma de hacer, creo que aquí, no me acuerdo, que se vea más grande, no, a ver aquí, no. Voy a probar una cosa. No. Bueno, ahí está. Ya. Ahora sí se ve más, ¿no? Ok. Entonces aquí, vamos a partir de una temperatura inicial en 1000. Recuerden que debe de haber una temperatura alta y el proceso de enfriamiento va a ser gradual. Y también se establece en este caso, no en todos los ejemplos, una temperatura final. Estos son una limitante del número de ciclos que se van a realizar, ¿ok? Bien, la solución inicial consiste de un arreglo. Recuerden que los números de las X van a estar configuradas en binarios de 5 dígitos, vamos a ponerlos. Entonces, hay una inicialización del arreglo, porque no se puede tener un arreglo no inicializado. Y de inicio pues tiene puros valores de 0, pero esta solución se va a manejar de manera aleatoria. Siempre se va a partir de una configuración inicial de los 5, de la representación del número en X en binario, va a ser aleatoria.
Y luego este ciclo básicamente es mediante el cual se va a iterar sobre las variaciones de la temperatura. Se comienza en una temperatura alta y se va decrementando poco a poco. Y también aquí este valor booleano va a permitir estar determinando si se han encontrado o no mejores soluciones. Como este es un ciclo que va a repetirse varias veces, la idea es que cuando haya un mejor valor, se guarde. ¿Cómo se va a guardar? ¿Ok? Recuerden que las soluciones son arreglos de bits. Entonces, el arreglo de bit, aquí el que va a ser el mejor, como tipo forma de recordar cuál ha sido la mejor solución hasta ahora, nuevamente va a ser un arreglo de bits como el que tenemos en la solución inicial. Es un arreglo de enteros y este arreglo de enteros es igual a lo que ya tenemos en ¿no? O sea, el mejor vecino también va a ser de 5 espacios, ¿no? De 5 enteros. Bien, se hace una copia de la solución por la que se empieza y luego esta copia es una array copy básicamente de lo que está en el arreglo de solución desde su posición 0 al arreglo de vecino desde su posición 0 hasta el tamaño que tiene el arreglo de solución. Básicamente, durante el ciclo de iteraciones, si se encuentra uno mejor, lo reasigna. Dice, bueno, ahora el nuevo mejor es este. Si se encuentra uno mejor, lo reasigna. ¿Ok? Ese tema es relevante porque este es un algoritmo que va a recordar, a llevar una traza de las mejores soluciones que vaya encontrando. Y luego va esta parte del cálculo del costo. Aquí se llama costo actual. En el otro ejemplo se llama energía. Entonces, es lo mismo, el costo es el valor que se da acerca de si que es el que se utiliza para determinar si hay algo que es mejor o no es mejor. Entonces, este costo actual se está determinando en el costo de la función de un binario decimal de mejor vecino. Entonces, se copia el mejor vecino para irlo modificando. Aquí este costo actual, vean nada más, se puso sobre del mejor vecino, ¿sí? Y de ahí hay una copia. Esta copia es la que va a ser alterada. Se crea primero una solución inicial. Después de esa solución inicial, entonces se pone a esa solución inicial, se le calcula su costo. Ahorita vemos cómo se calcula el costo, hay una función para eso. Entonces, este costo actual es como un tipo valor del estado que se asignó de inicio para comparar. Y luego se hace una copia del vecino. Esta copia del vecino es sobre de la misma solución inicial, es como una copia y tiene como propósito, vean, este es como otro tercer arreglo. Aquí empezamos con el arreglo de solución, luego tenemos al mejor, la mejor solución encontrada hasta ahora, y ahora tenemos una copia y todos van sobre de la solución de inicio, ¿ok? Entonces, aparentemente pues tienen los mismos valores en una primera vista, pero el tema es que esta copia del vecino va a ser modificada, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque se tiene que hacer alteraciones. En la copia del vecino, vean, aquí se hace este ciclo for tiene como propósito alterar los números, ¿sí? Entonces en la copia del vecino, por cada, pues empieza en 0 y termina en el tamaño de la solución, que son 5, y mientras que no se haya encontrado va a ir haciendo incrementos de 1 en 1. Entonces va a ir modificando
uno por uno la copia del vecino, ¿sí? Los va a ir modificando. Si la copia en la posición actual es un 1, lo cambia a 0. Y si es un 0, pues lo cambia a 1. Eso es realmente lo que hace con la copia del vecino. O sea, toma la solución, la hace una copia y dice, este va a ser el vecino. Y entonces va a ir variando los valores que tiene y va a decir, a ver, mis vecinos siguientes de mi valor inicial, vamos a suponer que mi valor inicial es este, entonces mis vecinos siguientes, alterándolos, este es 1, 2, o sea, los va a alterar uno por uno para obtener los vecinos, ¿ok? Aquí copia del vecino es alterado, ¿ok? Esto dentro del ciclo for. Entonces, primero lo altera en cada una de sus posiciones y luego entra a la función de aceptación, a la determinación, ¿ok? Esta determinación, que es la que les mostré en las diapositivas, es en donde va a comparar. El costo actual, no se les olvide, es el de la solución inicial o de del estado en el que estamos, ¿ok? Si este costo actual es menor que el costo del vecino, si es menor, lo acepta, ¿ok? Número 1, si el costo actual es menor que el costo del vecino, entonces lo acepta. O, aquí hay un o, aquí esta instrucción está un poco enredada, pero el o, si esto no sucede, es decir, si no encuentra una mejor solución, entonces calcula la probabilidad de aceptación. La probabilidad de aceptación es una función que tiene que ver con el costo actual, con el costo del vecino y la temperatura, ¿ok? Y a eso todavía lo evalúa si está dentro de una probabilidad de 0 a 1. Entonces, en la primera, si encontró una mejor solución, la acepta. Si no encontró una mejor solución, hagan de cuenta que se echa un volado, ¿no? Pero el volado, pues no es del 50%. Es una probabilidad chiquita que se va calculando y que tiene que ver con la temperatura, ¿ok? Entonces, bien, si acepta, reasigna lo que dijimos. Acaba de encontrar un mejor vecino. Ese mejor vecino es la copia del vecino. O sea, el nuevo mejor, este que teníamos acá, ¿se acuerdan? Que es el con el que se va guardando el histórico de los mejores. Ahora este mejor vecino es la copia que acaba de encontrar. Y ahora reasigna el costo actual, pues es el costo que tiene el vecino al que sí aceptó, ¿ok? Y dice que encontrado es true. Aquí ya encontró uno. Entonces, para hacer una nueva búsqueda, una nueva copia del vecino, pues hace de nuevo una asignación. Ahora, copia de vecino es igual, bueno, es este arreglo y hace una copia de la solución en la copia del vecino. Aquí empieza a hacer reasignaciones de lo que tiene, de que si encontró o no encontró una mejor solución, ¿ok? Bien, aquí la solución final se va a dar, me hago para acá, en el mejor vecino que haya encontrado. Recuerden que este ciclo va a ir reasignando siempre al mejor vecino. Le va a decir, la solución es este que acabo de encontrar que es mejor. Si no hubo uno mejor, pues sigue siendo el anterior, pero en la solución siempre va a asignar al mejor, al que vaya encontrando mejor. Y luego calcula de nuevo la temperatura, ¿sí? Aquí termina este ciclo. Este ciclo va a realizar la búsqueda de la solución considerando la temperatura. Mientras que la temperatura sea mayor
que una temperatura final hace decrementos del 10% en las temperaturas. Entonces, mientras que sea un valor mayor, pues va a estar buscando a un mejor vecino. Y las variaciones, vean las variaciones que hace para este ejemplo, es un intercambio de los valores, es una pequeña variante en los valores del arreglo, ¿ok? Entonces, bueno, cuando sale del ciclo, pues ya, esto es para mostrar los resultados. En los resultados, pues se muestra el número binario, el número que representa la solución, básicamente. Recuerden que se lleva un rastreo de la solución, siempre, y entonces la solución final es la que imprime y pues aquí hay una función para calcular el resultado, ¿no? del valor decimal que tiene esa solución. Entonces esto es para imprimir. Antes de que lo corramos, vamos a ver estas funciones que son importantes. Uno, ¿cómo se calcula el costo de una función? Este valor de x, que está aquí, básicamente el costo es la función, esta función que estamos evaluando, tratando de encontrar el máximo, ¿sí? Entonces, es x elevado a la 3 menos 60 por x elevado al cuadrado. Estos son castings, ¿ok? Casteo. Se están convirtiendo todos a enteros, ¿ok? Más 900 por x más 100, ¿ok? Cuando x vale 0, como todo se multiplica por 0, solamente queda el 100. Entonces, cuando x vale 0, el resultado es 100. Y así, bueno, se calcula. Entonces, el costo de la función, cada vez que se invoca, que se utiliza, el costo de la función es para calcular, vean, costo de la función de binario a decimal, el valor que tiene el arreglo de binarios, el valor en decimal, por supuesto, ¿sí? El costo de la función es la f de x con el valor de la x que se está evaluando, siempre. Aquí la f de x convirtiendo de binario a decimal el valor de la x. Recuerden que esto es copia vecino o la solución o el mejor vecino, son arreglos de números enteros que representan un binario, es un binario para el valor de las x, ¿ok? Bueno, aquí está una función que convierte, precisamente, que ayuda a convertir un arreglo de binarios que están en posiciones en el arreglo, que es para convertir de el binario a decimal. Entonces, con esta función se va recorriendo el arreglo y este arreglo simplemente se hace pues el cálculo, ¿no? La elevación desde la posición más a la derecha. Eso sí es importante, la representación de binarios se hace de derecha a izquierda. Entonces, de derecha a izquierda, en la primera posición es 2 a la 0, luego 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Entonces, esta es una función para hacer la conversión de binario a decimal. Y luego, la más importante, que es esta probabilidad de aceptación, ¿sí? Esta probabilidad que se hace cada vez que se va a tomar la decisión. Si no se encuentra una mejor solución, entonces se calcula la probabilidad. Y la probabilidad se basa en el costo actual, en el costo del vecino y en la temperatura, ¿sí? Esta es esta función de la E de J menos E de I entre la temperatura. Este es el valor de E a la X. Entonces, este costo actual, costo del vecino, están en valores enteros. Entonces, si la nueva solución es peor, ¿qué significa que es peor? Pues que no entró en la aceptación directa. Entonces, se calcula una probabilidad. Y este matexp que ven aquí es esta función de la librería mat de Java para calcular la E a la X, en donde
La X pues está dada por el costo del vecino menos el costo actual entre la temperatura. Esto da valores muy pequeños de probabilidad y bueno, pues permite que se tome una decisión cuando se encuentra una solución peor. Hay una probabilidad de todas maneras de que sea aceptada. Entonces, vamos a verlo en ejecución. Es un solo programa. Este programa tiene como propósito entonces encontrar la solución del máximo valor de una función en un rango, ¿no? Y el valor inicial que tiene la solución es esta, en el 0, ¿ok? Entonces lo voy a ejecutar y vemos qué sucede. Bueno, el valor en el decimal, vean, encontró el 10. El costo es el más alto, el valor más alto, o sea, encuentra el mayor. Déjenme, me muevo para acá. Aquí. Está en el 10. En el 10, el valor mayor es de 4100, ¿ok? El valor mayor, 4100. Entonces, lo volvemos a ejecutar y vean, para un valor de 11, el valor mayor es de 4071. Entonces, no siempre encuentra la mejor solución y aquí va a ir variando, porque recuerden que tiene esta es una función probabilística. Sin embargo, si ustedes lo corren muchas veces, pueden hacer un experimento muchas veces, tiene peores casos. O sea, el peores casos significa que encuentra el valor máximo en algún valor que está todavía lejos del 10. Aquí encontró en el 9, por ejemplo. Hay unos por ahí que salen en el 16, ¿no? El 12, o sea, son valores que salen, vamos a decir, cercanos al correcto, pero no necesariamente precisos, o sea, cercanos. Vean, este método es un método de búsqueda local. No siempre va a dar la solución correcta. Aquí vemos la solución correcta es el 10. Si ustedes hacen pues varias corridas, van a ver que en la mayoría de los casos da el 10, pero que también tiene una pequeña tasa de error, ¿ok? Entonces, es importante que sepan que estos métodos, cuando se dice que no son exactos, vean 16, ¿no? Quiere decir que no van a encontrar siempre y en todos los casos la mejor solución. ¿Por qué? Pues porque hay una variación probabilística, siempre hay una variación probabilística. Aquí si por ejemplo nosotros cambiáramos algún valor de la solución inicial, que aquí aparentemente es aleatoria la forma como la va a ir variando. Entonces vemos, para un valor de inicio distinto, nos sigue dando, en el rango está como entre el 9 y el 16, bueno, aquí ya se fue muy abajo, ¿no? En las soluciones. O sea, cada vez que lo ejecuto, arroja una solución. Cada vez que lo ejecuto, arroja una solución. Entonces, bueno, así funciona este algoritmo. Esta es una metaheurística que da resultados aproximados o encuentra la solución correcta, pero no siempre, ¿ok? En algunos casos se va muy arriba y en otros se va muy abajo. Y bueno, pues tiene soluciones aleatorias. Sin embargo, tampoco, yo no he visto uno que esté más allá del 16, ¿no? Cuando se va hacia valores demasiado elevados, ya no va a encontrar valores pequeñitos en la solución. Entonces ustedes podrían rastrear qué soluciones está encontrando, qué variaciones hizo. Pueden ver, ¿no?, cómo va haciendo la búsqueda
de la solución. Entonces les voy a pasar este programa y el otro que vamos a ver ahora para que ustedes hagan un ejercicio. La idea es de que vean cómo funciona, cómo está el algoritmo. Esta es una sola clase. Esta es una clase sencilla. Entonces vamos a ver el siguiente. Este es el problema del agente viajero. En este caso, en este ejemplo, vamos a ver, este es un problema clásico que se aborda en ciencias de la computación. Es de mucho interés porque siempre se busca en este problema es una base para mostrar mejoras o mejores algoritmos que permitan encontrar mejores soluciones. Entonces, en el problema del agente viajero, vamos a ver aquí, permítanme. En el problema del agente viajero se basa en que hay una lista de ciudades, ahí está Lupita, que hay una lista de ciudades y distancias entre cada ciudad, ¿sí? Entonces, básicamente el objetivo es para n ciudades, cualesquiera n ciudades, se va a realizar la búsqueda de una ruta que visite todas y cada una de las ciudades sin repetir, ¿ok? Sin que se repitan y que se visiten exactamente una vez y al final regresar a la ciudad de origen. Este es un problema de estos considerado NP-hard, es un tipo de problema duro, ¿no? Este es un problema en el que pues los algoritmos exactos pues sufren mucho para encontrar soluciones. Por eso se emplean algoritmos heurísticos. Y en este caso el recocido simulado es un excelente algoritmo para resolver esta clase de problemas. Bien, déjenme, voy a quitar la lupita porque... Un segundo. Está dando mucha lata. Aquí está. Esta es la que... Ahora sí. Bien. Para empezar nosotros en este ejemplo, quiero que vean, este es como un mapa cartesiano, bueno, es un mapa cartesiano básicamente que tiene eje de las X y eje de las Y, ¿sí? Entonces, se van a definir ciudades. Cada ciudad es este punto rojo que ven aquí, estos puntos rojos, todos son ciudades, ¿ok? Ustedes pueden definir cuántas ciudades quieran. Para este programa vamos a ver que hay varios métodos para crear las ciudades. Hay métodos aleatorios para crear ciudades. Una ciudad está dada por un par de coordenadas en X y en Y, ¿sí? Cada ciudad tiene sus coordenadas en X y en Y, de tal manera que se permita calcular entre las ciudades pues la distancia que hay utilizando el valor de las X y de las Y. Para eso es que tiene esa. Por ejemplo, de esta ciudad a esta ciudad vamos a ver que tiene el valor de 100,120. Y esta ciudad de acá tiene el valor de 140,140. Entonces, la distancia, vamos a suponer que esta es la ciudad 1 y esta es la ciudad 2. La distancia que hay entre la ciudad 1 y la ciudad 2, pues sería, en este ejemplo nosotros vamos a ver la representación de ciudades. Las ciudades van a tener cada una su posición en X y su posición en Y, ¿sí? Entonces, respecto a cómo se realiza el cálculo de la distancia es a partir de cada ciudad,
se puede hacer el cálculo de la distancia de esta ciudad con esta, con esta, con esta, con esta, de tal forma que el cálculo de la distancia me permite hacer una evaluación del mejor vecino, ¿sí? Recuerden, estos algoritmos están basados en adyacencias de vecinos. Entonces, aquí sí tenemos una ciudad 3. Esta ciudad 3, vean, tendría valores de 100,40, ¿sí? Bueno, pues esta, si estuviéramos parados en esta solución, para encontrar cuál es una mejor solución, se calcula la distancia que hay de esta ciudad con esta, la distancia de esta ciudad con esta, la distancia de esta ciudad con esta. Entonces, básicamente, este algoritmo para este problema va a construir una ruta a partir de una solución inicial. Siempre se parte de una solución inicial y va a construir una ruta considerando el costo de la distancia que hay entre ciudades, ¿sí? Donde encuentra una menor distancia, entonces considera que esa es una mejor solución. Si no encuentra una mejor solución, recuerden que hay el cálculo de la probabilidad de aceptación. Ese cálculo de probabilidad de aceptación siempre depende de la temperatura. Entonces, bueno, aquí vemos en estos ejemplos cómo con el cálculo de las distancias sería, el método tendría una idea de que si tiene que escoger, no sé, entre este vecino y este, va a escoger el que sea más corto. De ahí si va a estar entre este y este, pues va a irse por el más corto. Y entonces así va a realizar la búsqueda de la ruta considerando los costos de solución. Bien, vamos a ver entonces para este problema específicamente los elementos que requiere. Este sí es un programa un poquito más amplio que tiene varios elementos. Para empezar, tenemos esta clase ciudad. En la clase ciudad pues tenemos los atributos del nombre. Este nombre puede ser cualquiera porque realmente la forma como se trazan las rutas es aleatoria, ¿sí? La generación de la solución, hagan de cuenta que va a ser una lista de ciudades. La solución se conforma de una lista de ciudades. Y entonces esta lista de ciudades, vamos a suponer que va de la ciudad 8. Ciudad 8 vamos a suponer que es el nombre, ¿no? A la ciudad 4, a la ciudad 9, a la ciudad 20, etcétera, ¿no? Hasta el número total de ciudades. Ok, aquí vamos a manejar 20 ciudades, pero hasta una cantidad del total de ciudades. Bueno, la solución, hagan de cuenta que esta fuera una R, una solución o una secuencia, calcula el costo total de las distancias. ¿Sí? Esta es una lista de ciudades. Entonces, la primera lista se genera de forma aleatoria. Se acomodan todas las ciudades de forma aleatoria. Y en una siguiente iteración, ¿se acuerdan que se hacía con la alteración de los números binarios? Aquí también en una R1 hay una alteración de las ciudades aleatoria, de tal manera que a lo mejor queda un C8, C3, C9, hace un swap con lo que hay en la lista de ciudades, un swap. A partir de una empieza a ser otra. Entonces vuelve a calcular el costo total
de las distancias, ¿sí? De esta nueva opción. Y averigua. ¿Con qué está averiguando si hay una mejor opción o no? Pues con los arreglos de las ciudades, con los pequeños cambios que va haciendo. Entonces, este método toma la solución completa, o sea, es como un conjunto de ciudades en un orden y determina el costo de esas distancias. Toma otra y determina el costo de esas distancias. Entonces va a ir buscando siempre un menor costo de las distancias. ¿Qué es lo que trata este problema, verdad? Este problema tiene como objetivo que se visiten todas las ciudades, pero minimizando qué cosa. Se busca minimizar las distancias. Al minimizar la distancia, pues obviamente es un menor costo. El agente viajero es un vendedor que tiene que ir a promover alguna cosa en todas esas ciudades. Entonces va a ver cuál orden de visita de ciudades es el menos costoso, con el que tiene que realizar un recorrido menor. Por eso es el cálculo de las distancias y por eso es que la solución se va a evaluar en un arreglo de ciudades. ¿Ok? Bien, entonces la representación de la ciudad consiste de los atributos nombre, valor de X y valor de Y. Y aquí vamos a ver este método constructor de ciudad. Ya veremos ahorita en el código que esta clase ciudad tiene otros métodos constructores que ustedes podrían emplear, que son para hacer la creación aleatoria de ciudades. O sea, también existe una forma de hacer el planteamiento de un problema de forma aleatoria. Entonces, aquí con este constructor se le asigna nombre, posición en X y posición en Y. Y la otra función importante que les había comentado es el cálculo de la distancia. Para que se pueda hacer este cálculo de distancias de ciudad con ciudad, se va a partir de esta ciudad o de cualquier ciudad y va a calcular la distance to y distance to. ¿Cómo se hace ese cálculo de la distancia? Vean, vamos a poner aquí otro color. El cálculo de la distancia es esta ciudad, esta de aquí, ¿sí? En la que estoy, y distancia con otra. Esta que dice aquí city es otra ciudad. Entonces, a partir de una ciudad yo puedo calcular la distancia con otra, con cualesquiera otras que están. Entonces, hace un cálculo de distancia en X, es el valor absoluto, get X, me devuelve esta X. Y city get X me devuelve la X de la otra ciudad, ¿sí? También la distancia en Y me va a devolver esta Y, esta Y, y city get de Y es la coordenada en Y de la otra ciudad, ¿sí? Entonces, es de esta ciudad con otra que calcula la distancia en X y la distancia en Y. Y entonces la distancia es un cálculo que está basado en la raíz cuadrada de, esta es la distancia en X al cuadrado más la distancia en Y al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. ¿Okay? Esta es la distancia entre una ciudad y otra. Entonces, esta función de distancias es la base para el cálculo de los costos que hay entre entre los puntos en un eje, ¿no? En un eje cartesiano. Bueno, entonces también está una clase que es esta clase administrador de viajes, ¿sí? Vamos a ver que aquí se maneja también una clase, un concepto de clase que es el viaje, es el recorrido que existe entre las ciudades. Todo ese recorrido es ese arreglo de ciudades propuesto, ¿sí? Entonces, primero que nada, para que se pueda establecer
una primera solución, pues hay que almacenar todas las ciudades que se crean en un arreglo. Este array list, que se llama ciudades destino, es un conjunto de ciudades, ¿sí? El array list es el conjunto de todas las ciudades que se proponen de inicio, sin pues que haya como un orden predeterminado, solamente se manejan todas las ciudades. Es el conjunto de ciudades que yo debo visitar. Si yo soy el agente viajero, debo visitar todo este conjunto de ciudades. El propósito de este administrador de viajes entonces es eso, tener ese conjunto, ¿no? Ese conjunto de ciudades destino. Y en la clase viaje, aquí es el viaje que ahora sí va a realizar el agente. Este es, aunque son arreglos de ciudades, este es el conjunto de arreglos y este ya es un viaje, una instancia que se va a crear de viaje, ¿ok? Entonces, un viaje por las ciudades nuevamente es un array list de ciudades para manejar como una propuesta de solución. Y como es una propuesta de solución, pues también hay distancias, hay que calcular la distancia o el costo asociado por viaje, ¿sí? Entonces, los métodos constructores para viaje, hay uno que construye un viaje o una ruta pues con nulos, ¿no? Todos son nulos, no hay, es como una inicialización. También está la copia de un viaje. Recuerden que el algoritmo de recocido simulado necesita almacenar, ¿qué cosa? Pues la mejor solución encontrada hasta ahora. Debe de haber una forma de que yo copie completamente un arreglo de ciudades o una solución de ciudades en otra, porque la voy a mantener como una opción. El mejor que he encontrado hasta ahora es este. El mejor que he encontrado hasta ahora es este. Entonces lo voy copiando, ¿ok? Y luego pues esta es la información del viaje, este getTour. Básicamente lo que hace es imprimir o desplegar las ciudades en el orden en el que son visitadas, ¿ok? Este viaje por ciudades. Entonces, en esta clase viaje es en donde se cuenta con la creación de un individuo. Esto, imagínense que es una primera instancia de solución. Es la creación de una instancia o individuo de solución. Es la primera solución que se ofrece, ¿sí? Crear una instancia es tomar todas las ciudades que existen y asignarlas a un arreglo, al viaje por ciudades, ¿sí? Este viaje por ciudades es en donde se van a ir asignando. ¿Cómo? Pues con un índice. Aquí va a haber un índice que se va a establecer. Este índice lo que tiene es que se le va a ir asignando ciudades de forma como están en el arreglo. Acuérdense que hay un conjunto de ciudades, que está acá, ciudades de destino. Todo ese conjunto de ciudades se toman y se asignan a este arreglo. Este arreglo que tenemos aquí es el que se llama viaje por ciudades. En esta clase de viaje se va a manejar viaje por ciudades como una posible solución, un posible recorrido entre todas las ciudades. Se toman todas las ciudades y se establece un posible recorrido. Entonces este viaje por ciudades se arma y con esta instrucción que está aquí abajo, exactamente con esta que es muy importante, Collections Shuffle viaje por ciudades, se hace un orden aleatorio. Esto de aquí lo que hace es que el conjunto de ciudades se ponen en un orden aleatorio, se revuelven ahí, ¿no? Hay una aleatoriedad para la primera solución. Y con base en esta primera solución, este individuo solución, con base en esta se empiezan a hacer intercambios y movimientos para ir viendo si se encuentra una mejor, ¿sí?
siempre se va a partir de una primera propuesta de solución. Entonces, aquí, por ejemplo, este cálculo de la distancia es este cálculo que les comentaba del costo total, ¿sí? De todas las ciudades, el costo total. Entonces, este cálculo de distancia que está en la clase viaje, lo que hace, pues es que va a recorrer esta solución de viaje por ciudades que hay y va a ir viendo de la ciudad de origen. Recuerden que hay una ciudad de origen, vamos a poner aquí, esta es la ciudad origen, y por acá entre los vecinos que tiene, porque tiene un vecino, vamos a poner que esta es la ciudad destino. Entonces lo que va a hacer es que calcula la distancia que hay, ¿sí? Esta ciudad de origen obtiene primero el índice que tiene cada ciudad y luego obtiene las ciudades, y de ahí hace esto que está aquí, este es un acumulado, distancia del viaje, toda esta es el acumulado total, es igual a la distancia del viaje más ciudad de origen, esta en su distancia con la ciudad destino. Entonces va a ir acumulando todos los cálculos que hay entre una ciudad y otra. Recuerden, es una lista de ciudades. Hay una ciudad 1, una ciudad 8, una ciudad 3, una ciudad, imaginémonos que llega hasta la 9. Y las distancias que hay, pues hay una distancia 1, distancia 2 y distancia 3. Esta distancia del viaje es la suma, esta distancia del viaje, pues es una sumatoria de todas las distancias que hay entre ciudades, entre cuáles, pues la de origen y la de destino, origen y destino. ¿Cómo lo hace? Pues las toma por pares, calcula esta y calcula esta. Esto hace este ciclo for, va a ir recorriendo ciudad por ciudad. Si se fijan, hay un city index que empieza en 0, aquí está el 0, y luego la va a tomar con la siguiente en el más 1, más 1, más 1, ¿sí? Esta distancia del viaje es un acumulado total de toda la solución. Entonces, ya que tiene la distancia del viaje, pues exacto, esto lo que hace es devolverla, ¿ok? Entonces, son métodos importantes que hay dentro de las clases. Para iniciar la ejecución, ¿verdad? De la ejecución del algoritmo de recocido simulado para este problema del agente viajero, va a hacer una inicialización de la temperatura en 10.000. Y la tasa de enfriamiento aquí es un 3, es 0.003, es decir, va a haber unos enfriamientos así pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. También va a crear con este generar individuo, que está acá, hace una primera solución y ordena las ciudades de esa solución de forma aleatoria. Con este shuffle que ven aquí hace un orden aleatorio de lo que hay en esa colección, ¿ok? Entonces, la inicialización para este programa, para este problema se comienza en una temperatura de 10.000, la tasa de enfriamiento es de 0.003 y luego se genera una solución inicial y por ahí comienza. Y luego viene la función de aceptación. Esta función de aceptación es igual que la que vimos en el otro ejemplo, ¿sí? Aquí primero el algoritmo verifica si la solución vecina es mejor. Si es mejor, acepta, ¿sí? Acepta. Pero si no es mejor, entonces realiza un cálculo de la probabilidad. Para realizar el cálculo de la probabilidad, esto está dado por una función que es la que vimos
E de J menos E de I entre la temperatura. Entonces esto es el valor de la X a la que se eleva la E. Entonces, ¿qué tan alta es esta temperatura? A altas temperaturas es más probable que el sistema acepte soluciones que no son tan buenas, ¿ok? Entre mayor sea la temperatura, va a haber más probabilidad de que acepte soluciones que no sean tan buenas, ¿ok? Esta es la función de aceptación que está implementada de esta manera. Aquí se llama probabilidad de aceptación y lleva como parámetros la energía del estado actual, la energía del vecino y la temperatura. Igual que en el otro ejemplo, pero en otro ejemplo se llamaba el costo actual, el costo del vecino y la temperatura. Entonces vean, si la nueva solución, si la nueva energía es menor que la actual, esto es aceptar, devuelve una probabilidad de 1. ¿Sí? La probabilidad de 1 es acéptala. Pero si la nueva solución es peor, calcula la probabilidad. Nuevamente vemos esta función de la E a la X, que está la energía actual menos la nueva energía entre la temperatura. ¿Sí? Esta energía. Bueno, vamos a ver esto exactamente cómo está implementado. Y bueno, primero les muestro la ciudad. Entonces la clase ciudad tiene nombre, posiciones X y Y. Luego tiene este método de construcción o método constructor de ciudad. Genera de forma aleatoria ciudades en posición, perdón, lo aleatorio son las posiciones. Genera una ciudad en posiciones aleatorias, ¿ok? Y este otro método, que es el que estamos usando para este ejemplo, genera ciudades con nombre en posiciones X y Y. Estos son métodos getter y setter del nombre, de la coordenada en X y de la coordenada en Y. La distancia, que ya les comenté, la distancia entre dos puntos en un eje. Y un método toString para imprimir la ciudad, que ese es precisamente el que permite ver el resultado que sale de la ejecución de este método, ¿ok? De este algoritmo. Entonces, tenemos la ciudad, tenemos también la clase viaje, que es importante. Esta clase viaje, vean, tiene este arreglo que es el viaje por ciudades, es como una solución posible, ¿sí? El viaje por ciudades siempre va a darme va a estar manejando una lista de ciudades con una solución posible y va a realizar el cálculo de la distancia, ¿ok? Entonces, en el viaje, en la construcción de un viaje, siempre se tiene un método para construir un viaje. Lo que hace es almacenar en esta instancia de viaje, puede almacenar en la de inicialización genera una forma aleatoria de viaje. En este es un constructor que genera un viaje en vacío, ¿sí? Inicializado a nada. En este otro método constructor lo que hace es una copia del viaje. Esta copia, esto de construir un viaje a partir de otro viaje, en realidad es copiar un viaje en otro, se utiliza para poder almacenar la mejor solución encontrada hasta el momento, ¿sí? Entonces pues hace un clon de lo que es un viaje en otro. Y de aquí, bueno, este es todo el viaje, lo devuelve. Aquí está la que les comentaba. Esta de generar un individuo es para generar una primera instancia de solución de forma aleatoria. Esta primera instancia de solución de forma aleatoria genera prácticamente todo el arreglo de ciudades que se llama viaje por ciudades, y le va asignando posiciones a las ciudades con respecto a
a un orden. Primero hace una copia tal cual poniéndoles una posición en City Index. Y con este shuffle, collection shuffle, hace un orden aleatorio de todas las ciudades que fueron colocadas en este arreglo, ¿ok? Entonces, eso hace esta generación de una solución, una primera instancia. Luego está el getCity, que devuelve una ciudad dada a una posición. setCity, que permite asignar una ciudad en una posición. ¿Por qué se hacen estos métodos? Pues porque hay un swap. Este swap es como el que vimos en los números binarios, de que si es 1 se convierte en 0 o si es 0 se convierte en 1. Aquí también hay un intercambio de ciudades. Una ciudad que está en una posición y otra ciudad que está en otra hace un swap, los intercambia. Es para probar una solución, ¿ok? Este es el que vimos, que calcula la distancia total del viaje. Hace un recorrido por pares de ciudades, las considera ciudad de origen y ciudad de destino, va calculando las distancias y las acumula. Entonces, para un viaje completo, calcula la distancia total de la solución. Este tour size es simplemente el cálculo del tamaño que hay, de cuántas ciudades hay en el viaje. Y este toString es para poder imprimir el listado de ciudades como fueron visitadas. Cualquier instancia de recorrido de ciudades, ustedes las pueden poner con el toString y va a salir el orden en el que están esas ciudades colocadas, ¿no? Cómo se van a visitar. Bien, este es el viaje y luego está el administrador de viajes. Este administrador de viajes son 4 clases. Está ciudad, viaje, administrador de viajes y el algoritmo de recocido simulado, ¿okay? Entonces, este administrador de viajes lo que hace es la gestión de todas las ciudades. Hay un conjunto de ciudades, este tiene la forma para crear ese conjunto de ciudades, son las ciudades de destino o conjunto de ciudades a visitar, sin que esta sea como la solución. Aquí es solamente cómo se genera el conjunto de ciudades a visitar. Entonces está el addCity, getCity y número de ciudades. Este administrador de viajes, es a crear, ¿no?, un conjunto de ciudades. Y el algoritmo, ahora sí, de recocido simulado, vamos a ver cómo comienza. Este es en donde realmente va a ejecutarse todo. Aquí es donde se instancian ciudades, el administrador de viajes y los viajes, ¿no? Entonces, primero, la probabilidad de aceptación, como ven, es un cálculo basado en la energía actual, en la energía del vecino y la temperatura, ¿sí? Si la energía del vecino es menor que la energía actual, acepta. Si no, entonces hace un cálculo de la probabilidad de aceptación, ¿ok? Si no es mejor, entonces recalcula y hace la temperatura actual menos la del vecino entre la temperatura. Vean, para que funcione este programa, ¿sí?, pues se crean ciudades. Aquí yo puse estas ciudades con estos nombres, pero muy bien pueden ser cualesquiera nombres. Son una buena cantidad de ciudades. Aquí fueron 20 ciudades. Y bueno, pues la idea es de que ustedes puedan hacer pruebas con diferentes instancias. Entonces, se comienza con la temperatura inicial. Está una tasa de enfriamiento, que es la que se establece, y luego se genera, esta es la solución de inicio, ¿sí? Hay un primer viaje. Recuerden, el viaje representa este primer arreglo de ciudades en el orden en el que se generan para hacer como la visita, ¿sí? Entonces, primero se genera esta primera solución. Aquí se calcula la distancia que hay. Este get distance es la distancia total de este primer viaje, ¿ok? ¿Qué es lo que se busca minimizar?
la distancia del viaje, ¿sí? Entonces se parte de que hay una distancia de la solución inicial y después se va a ir recalculando para diferentes soluciones nuevas distancias, hasta ir encontrando mejores. Este algoritmo, este ejemplo, también maneja el mejor. El mejor es como el mejor viaje encontrado hasta ahora, ¿sí? Recuerden que este algoritmo va a mantener una traza de cuál es el mejor en cada iteración. Si en cada iteración encuentra otro mejor, entonces lo reasigna. Si encuentra otro mejor, lo reasigna. Bien. Aquí la temperatura, bueno, pues entonces estableció una temperatura final, pero el 1 significa que pues este se va a decrementar. De los 10.000 en pequeños cambios, se va a ir decrementando hacia el 1. Mientras la temperatura sea mayor que 1, es decir, este ciclo tiene que terminar porque la temperatura se va a ir decrementando. Entonces, para una nueva solución se crea un nuevo viaje. Este nuevo viaje pues no tiene nada más que lo que es la solución actual. Este es una como copia, esta nueva solución es una copia de la misma solución inicial. Tenemos la primera instancia de solución, también vamos a decir que es la nueva solución. Sin embargo, vean, hay una modificación en esta nueva solución. En esta nueva solución se van a calcular dos posiciones de ciudades, la posición 1 y la posición 2. Se escogen dos posiciones dentro, por supuesto, del tamaño del conjunto de ciudades. Entonces se obtienen las ciudades de cada posición. Estas ciudades de cada posición se obtienen porque se van a cambiar de lugar. O sea, tienen la primera solución. De la primera solución toman dos ciudades al azar y las cambian de lugar. Entonces, ya que las cambian de lugar, se calcula el costo que tienen cada una de las dos soluciones. ¿Cuáles soluciones? A la que le hicieron el cambio fue a la nueva solución. A la que se quedó como estaba antes, pues fue la solución actual. Entonces, calculan la distancia de la solución actual, el costo total de las distancias que hay, y se calcula las distancias de la nueva opción, en donde se hizo un intercambio de ciudades de forma aleatoria. ¿Okay? Entonces, la probabilidad, aquí se calcula la probabilidad de aceptación. Si la probabilidad de la energía actual con respecto a la del vecino es, si da el 1, recuerden ese 1 es cuando es definitivo, pues es obvio que va a salir mayor a este valor aleatorio, ¿no? Y entonces se reasigna la solución actual con la nueva solución. Si es que es una mejor solución, entonces ahora la nueva solución va a ser esta que teníamos aquí como la nueva solución tentativa. Entonces, aquí también se hace que si la solución actual, la distancia de la solución actual es menor que la solución que ya teníamos por ahí guardada, la de el mejor, recuerden que tenemos el mejor acá arriba, el mejor es un viaje que fue copia de una primera instancia. Si encuentra otra, ¿sí? Si encuentra otra que sea mejor, que tiene un menor costo, una menor distancia, entonces la hace que sea la nueva opción. El de solución actual ahora va a ser el mejor. Enfría el sistema, recalcula la temperatura. La temperatura va a ser igual a temperatura por 1 menos la tasa de enfriamiento. Y ahí va a ir iterando muy lentamente, va a ir bajando las temperaturas. Entonces, al final vamos a ver la solución, la distancia final que haya obtenido con el mejor, cuál fue el viaje y la ciudad de origen. ¿Ok? Entonces,
Vamos a ver cómo funciona este método, este programa de algoritmo de recocido simulado para el problema del agente viajero en 20 ciudades. Ok, aquí tenemos 20 ciudades. Entonces, pues nada más lo ejecuto y van a ver que conforme se hacen ejecuciones, pues hay variaciones. Vean, para la solución inicial, es decir, para el conjunto inicial del que se parte, la distancia es de 2250. Después de iterar, encuentra una mejor solución con una distancia de 1073 y el viaje que realiza pues va de Irak a Pakistán, a Singapur, Indonesia, en ese orden, ¿ok? Aquí traza toda la solución. La ciudad de origen es Irak, ¿no? Entonces lo ejecuto otra vez porque cada vez se genera una instancia de inicio distinta para este mismo conjunto de ciudades, y para la instancia de conjunto distinta va a partir de Irán, ¿no? Encontró una en 1104, o sea, reduce, si ustedes se fijan, de 2000 a 1000. No hay una buena reducción en la búsqueda de un recorrido del mismo conjunto de ciudades con un menor costo en distancia. Y así podemos, vean, seguir. Aquí, por ejemplo, comenzando en Birmania, significa comenzar en Birmania y terminar en Birmania, ¿no? Tiene un costo inicial de 2.341 y lo reduce bastante a 998. Para este mismo conjunto vamos a ver si comienza en Ucrania, también tiene una reducción para este mismo, comenzando en Ucrania, ¿ok? De 2.284 a 996. Entonces, el algoritmo siempre encuentra una muy buena opción. Hace una reducción aproximadamente de 1000. Digo, los miles de la distancia aquí no sabemos si representan kilómetros, que serían demasiados kilómetros, ¿no? Pero hay reducción de distancia, si se fijan, bastante importante en las reducciones. Y siempre, bueno, pues lo que también hace esta solución es que nos indica diferentes puntos de inicio de por dónde podemos empezar y si se pueden encontrar mejores soluciones. Entonces siempre genera soluciones aleatorias y a partir de una solución de inicio aleatoria va recorriendo hacia irlas reduciendo. ¿Ok? Bien, entonces este es ejemplo que tenemos de el problema del agente viajero. Ay, este problema del agente viajero, ay, perdón, ya se me puso feo. Este problema del agente viajero, ¿sí? Es un problema un poquito más amplio, más complejo, pero lo que hace para el problema, a ver, déjenme ver si no tengo, sí, otra vez, un segundo. Un segundo con esta lamentada lupita que es, ahí está. Para este problema, vean, déjenme quito todo esto. Ustedes pueden usar el programa y generar n ciudades de forma aleatoria, ¿sí? Para estar viendo diferentes soluciones cada vez. Entonces, la cuestión de este algoritmo es que va a intentar siempre, vamos a poner aquí va a partir de algún orden aleatorio, toma todas las instancias, las pone en un arreglo y luego las ordena de alguna forma. Ese orden dice pues eso, el orden de visita de las ciudades, ¿no? Si visita primero esta, se hagan de cuenta que puede ir de aquí para acá, hacer alguna forma de visitar todas las ciudades, tocando una a la vez, ¿no? De tal forma que las recorre todas. Pero aquí pues se genera como una instancia de solución, ¿no?
ustedes pueden tener distintas instancias de soluciones. La idea de este algoritmo es que ustedes pues puedan hacer recorridos alternos entre las ciudades, visitándolas todas, por supuesto. Algo así, ¿no? De tal forma que, bueno, aquí ya me voy a aventar unas así, que tienen diferentes opciones de recorrer las ciudades. ¿Cómo se hacen los recorridos? Bueno, pues se toman todas las ciudades y se ordenan al azar. A partir de ese orden al azar, por supuesto, siempre hay una ciudad de la que se parte. Por eso es que sale al inicio de la ejecución, siempre hay una primera ciudad de la que se parte. Y entonces, sobre esa primera solución, se van intentando algunos cambios. Vamos a imaginarnos que fuera un arreglo de 5 ciudades, ¿no? Entonces comienza en C4, C2, C1, C0 y C5. Vamos a suponer que esta es la primera solución que se ofrece. En una siguiente, de forma aleatoria, el algoritmo toma 2 posiciones de ciudades al azar, ¿sí? Permítanme. Toma 2, vamos a suponer que toma esta, y entonces hace un swap entre ellas. Aquí quedaría la C4, la C2, la C5, la C0 y la C1. Al hacer el intercambio tiene una siguiente solución. Vamos a poner R de 1. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer con estos intercambios, el algoritmo es que va a calcular el costo de la primera con respecto al costo de la segunda. ¿Cuál es mejor? Y luego de una tercera, de una cuarta, hasta itera hasta cierto número de veces, ¿no? Entonces va evaluando opciones de solución con intercambios, con estos intercambios que hace. En el caso de la evaluación de los valores de la X, hace lo mismo. Tiene posiciones que representan algún valor de un número, y en una primera solución tiene alguno de estos, en una siguiente cambia solo uno y evalúa el costo asociado a la solución, y en todos los casos hace eso. Entonces, si se fijan, tiene una pequeña variación en la solución y va a determinar el costo asociado a la solución. Si encuentra una mejor solución, la acepta. Si encuentra una peor solución, ahí se avienta una probabilidad de aceptación pequeñita que depende mucho de la distancia del error más el valor de la temperatura. Bien, entonces este es el algoritmo de recocido simulado. Ya de este algoritmo de recocido simulado nosotros ya vamos a hacer, bueno, pues sí les voy a dar un ejercicio que tienen que hacer de programación con base en estos. Ustedes tienen la libertad de usar Java, de usar C o de usar Python. Entonces, el día de hoy les estaré enviando su segunda tarea. Tengo por ahí el pendiente también de entregarles su retroalimentación de las tareas previas que tengo ya ahí en el Classroom. Les voy a ir contestando el día de hoy como por la tarde, ¿ok? Entonces, como conclusión de este algoritmo, ¿sí? Vamos a ver que entre menor cambio en la energía es mejor la calidad de la solución. Entre mayor sea el valor de la temperatura cuando se hace el cálculo de la probabilidad, es más probable que el algoritmo acepte la solución. Entonces, como vemos en el segundo caso, en el problema del agente viajero, sí se puede hacer se puede encontrar una solución que tenga un costo de la distancia total por lo menos de la mitad del costo de la solución inicial. O sea, estos son algoritmos que sí encuentran mejores opciones. Y este es un algoritmo útil, es muy bueno, se sigue utilizando
para solución de problemas muy complejos de optimización.